Buenas tardes, soy Fernando Peña Rodríguez. Hola, mi nombre es Xochitl. Buenas tardes, yo soy Araceli Reyes y Me llamo César Patricio Pérez Rodríguez. Hola, me llamo Diego Antonio Prieto Reyes. Hola, yo soy Araceli Reyes. Bueno, mi nombre es Alan Eduardo Moreno Reina y pertenezco al equipo número 5 de composición. Mi nombre es Ileana Oliva. Hola, soy Omar Ramírez Soto. Buenas tardes, mi nombre es Devani Yamilet Morales Dávila y les voy La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada de una determinada comunidad de habla. Ello implica respetar un Y voy a explicar lo que son las habilidades lingüísticas. Las habilidades lingüísticas es una capacidad de usar diferentes tipos de lenguajes en diferentes situaciones que se nos puedan presentar. Estas son el hablar, el escuchar, el leer y el escribir. Por primero, la habilidad de hablar es la capacidad que tenemos mediante sonidos articulados que son producidos por el aparato fonador. La habilidad de leer es un proceso mental y visual, en este puedes saber el significado de un texto. La habilidad de escuchar es cognitiva y precisamente el percibir sonidos. Por último, el escribir es la habilidad que tiene una persona para plasmar sus pensamientos e ideas en un papel. Esto sería todo. Gracias. El emisor es una parte importante de la venta, ya que éste debe tanto dar un mensaje verbal como corporalmente para ser más persuasivo con la persona receptora. El mensaje debe ser lo más conciso posible, ya que éste puede llegar a cansar al posible comprador. El receptor, este puede ser un comprador o un invertidor sobre un proyecto y debe ser persuadido por el mensaje que demos. El propósito. El propósito es el mensaje que se da. El mensaje debe tener el propósito de intentar vender un proyecto
que satisfaga las necesidades de él, receptor. Bueno, la comunicación es un proceso que nos ayuda a nosotros a expresar todas nuestras ideas, utilizando diferentes herramientas como la comunicación para una mejor exposición de nuestras ideas o proyectos. Mientras que el diálogo, a la hora de vender un proyecto, saber dialogar nos ayuda a crear un ambiente con el cliente que fomenta la confianza y promueve la comunicación satisfactoria a través del respeto. Mientras que la persuasión, convencer, es parte de la comunicación donde intentaremos persuadirlo basándonos en la credibilidad y confianza que hemos generado con el cliente para nuestro proyecto. Y la expresión al momento de exponer nuestro proyecto hacia un comprador es necesario aplicar diferentes tipos de estrategias tales como la expresión comunicativa, expresar nuestro proyecto como al comprador le guste y como lo quisiera recibir. El ámbito familiar es el primer ámbito que desarrollamos, ya que aquí aprendemos a hablar y a dirigirnos con otras personas. Es el primer lugar en el cual se empieza a dar una educación. Por otra parte, si nos podemos platicar con nuestra familia, habrá más confianza y más facilidad de palabra a la hora de expresarnos y podríamos leer en familia para poder hacer más fuerte ese vínculo familiar y al mismo tiempo reforzar nuestras competencias comunicativas. El ámbito académico también es muy importante para todos nosotros, ya que es la forma en la que nos comunicamos con los superiores, ya pueden ser los maestros o los directores, y también para comunicarte con tus compañeros. Consiste en que los hombres y mujeres sean capaces de interactuar en el entorno que los rodea, a saber, a cómo solucionar los problemas que se les presentan en su vida diaria y aprender a adaptarse a los diferentes entornos en los que se les vaya a ser envuelto. Mi nombre es Achil y yo voy a presentar el tema del discurso oral y sus modalidades. Primero que nada, el discurso oral es el género más exigente en la comunicación. Sus modalidades están divididas en manejo de voz, volumen, velocidad, timbre, comunicación interpersonal y comunicación intrapersonal. La comunicación no verbal es un proceso mediante el cual se transmite un mensaje por medio de gestos, signos o indicios, es decir, sin palabras. Al contrario que la comunicación verbal, estos gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial o contacto visual son algunos de los recursos que se utilizan. Un orador debe de tener un buen vocabulario para así adaptarlo de acuerdo al público al que va dirigido, debe de tener un buen ritmo para así facilitar la comprensión del mensaje, debe tener una buena argumentación, debe mostrarse firme y convencido ante su tema, debe de tener una buena gestualidad para así hacer más énfasis, debe tener un buen contacto visual y verbal para así promover la atención del tema. Ruidos en la comunicación interpersonal. A lo largo del proceso de comunicación se producen una serie de pérdidas valiosas que alcanzan a constituirse hasta en el 80% mensaje original. Estas pérdidas en muchas ocasiones son irrecuperables, dejando herido de muerte al mensaje. Estas pérdidas son provocadas por las barreras o ruidos comunicativos, los cuales se definen como interferencias que alteran la comprensión del mensaje, y son básicamente de tres tipos: debido al entorno, debido al emisor y debido al receptor. No obstante identificar cada una de ellas, es importante destacar 4 acciones que garantizan una pérdida sustancial de la comprensión del mensaje. 1. Malas actitudes del emisor o del receptor. 2. Selección errónea del canal. 3. No dar retroalimentación. Y la 4. No escuchar. Exposición de características de un orador en un reporte escrito. La exposición de un buen orador debe ser dinámica, utilizando diversas técnicas digitales o visuales que ayuden a mantener la atención del público. Parte de ese dinamismo implica también hacer las pausas necesarias de hablar para señalar etapas en el discurso, crear expectativas o facilitar la comprensión del mensaje. Los tipos de comunicación no verbal son 6. La primera son las expresiones faciales, que son prácticamente las expresiones que se dibujan en el rostro. Los gestos son los ademanes que se hacen con el cuerpo, como por ejemplo los brazos, las manos y las piernas. La postura lleva una posición más duradera que los gestos e implica el cuerpo de forma general. El paralenguaje, que es el volumen de la voz, el tono, el timbre, incluso las pausas. La proximidad, se trata sobre cómo afecta la distancia entre dos personas. La apática, que es prácticamente el contacto que se tiene con otras personas. Gracias. El discurso oral se divide en 2 elementos: los elementos de una comunicación no verbal y los
Las características de un buen orador. Los elementos de una comunicación no verbal, los principales vendrían siendo la microexpresión, que vendrían siendo los gestos faciales, los gestos que involucran manos, piernas y ciertos movimientos, y la postura, que involucra todo el cuerpo. Las características más importantes de un orador son la presencia, que él tiene que ser presentable ante su público, la práctica, debe de saber cómo va a llevar a cabo su discurso, la dirección, tiene que tener en cuenta cuál es el objetivo en el que quiere llegar con todas las personas que lo están escuchando, el contacto visual y verbal, para que con esto el público se involucre más en el tema y les sea más interesante. Y por último, el ritmo, que esto también ayuda para que las personas a las que lo están escuchando tengan más conocimiento del tema o lo puedan entender un poquito mejor. Gracias, eso es todo. Pude percatar en la película, quizá algunas veces, la llegada de un nuevo integrante del de un grupo de amigos puede afectar un poco en la confianza, más que nada en ellos porque pues la película se ve que pues el FBI está tras ellos y pues tienen que estarse escondiendo, y también afecta un poco en la comunicación entre todos, pero al final deciden dejar todo atrás y a lo mejor no confiar en esa persona, sino que tratar de buscar una buena comunicación para no tener errores por falta de comunicación. Al principio de la película podemos ver como un integrante ya está frustrado por no saber nada sobre sus amigos o sus próximos proyectos y queriendo ser un nuevo líder. Aparece una escena con la incorporación de una nueva integrante y no saben cómo trabajar con el equipo. Por ello son secuestrados y ven la oportunidad de ser líder y vemos cómo se vuelve un equipo sólido para desenmascarar al malvado. El trabajo en equipo en esta película es de vital importancia, puesto que si uno no colabora en el truco, pues saldría mal. Esto yo lo veo reflejado en la arquitectura como el equipo que formas cuando atiendes las necesidades del cliente. Sí, o sea, debes de conocerlas bien para poder llegar a generar un buen proyecto o diseño. Lo que se puede dar a entender en el reparto de ilusionistas empieza con un equipo formidable que se sincroniza de manera perfecta. Lo que yo nunca voy a olvidar de una parte muy importante de la película es cuando van a robarse unos códigos y los esconden en una carta, y pues los guardias de seguridad los descubren porque se metieron en un lugar privado. Empiezan a checar a cada uno. También lo que se puede dar a apreciar con muchos sobre los actores fue un compromiso, pero más en esta ocasión, ya que tuvieron que tener mucha concentración en cada toma. Lo que hace más interesante es que todo surge de la ilusión que hace que desvíe nuestra atención sobre la magia. Niveles de lectura literal, inferencial y crítico. Comprensión literal es una capacidad básica que se debe trabajar, ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores. Además sirve de base para lograr una óptima comprensión, ese reconocimiento de todo aquello que está explícito e identificar detalles como precisar el espacio, tiempo, personajes, secuencia de los sucesos y hechos, captar el significado de palabras y oraciones, recordar pasajes y detalles del texto, encontrar el sentido a palabras múltiples, significado, identificar sinónimos, antónimos y homófonos. Comprensión inferencial, utilizando los datos explicitados en el texto más las experiencias personales y la intuición, realizar hipótesis y conjeturas. Comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos, a predecir resultados, deducir enseñanzas y mensajes, proponer títulos para un texto,
plantear ideas, fuerzas como el contenido, recomponer un texto variado, hechos, lugares, inferir significados y palabras, deducir el tema de un texto, elaborar resúmenes, prever un final diferente, inferir secuencias lógicas, interpretar lenguaje figurativo. Comprensión crítica. Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos con respuestas subjetivas sobre personajes de autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones. Esto supone que los docentes promueven un clima dialogante y democrático en el aula. Distinguir un hecho de una opinión, captar sentidos implícitos, juzgar la actuación de los personajes, analizar la intención del autor, emitir juicio frente a su comportamiento y juzgar la estructura de un texto. En conclusión, aprendimos que es importante en el proceso de la comunicación en el ámbito laboral, el cómo la concentración en trabajo en equipo es esencial para cualquier trabajo, ya que con ello podemos sacar el mejor provecho a todas las potencias de las personas. Y que la comunicación puede ser verbal o no verbalmente, y esto puede afectar tanto en cómo es percibido el mensaje por el receptor.